Buenas tardes, señoras y señores. Voy a presentarles al conferenciante de hoy en el ciclo de Ciencia para Todos, el profesor López Pellicer. Don Manuel López Pellicer es doctor en Ciencias Matemáticas y catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia. Por supuesto, es académico de la sección de exactas de esta Real Academia y además es el editor de la serie matemática de la revista de esta academia. Nos va a ofrecer una conferencia titulada Los números, base de la ciencia y de la transmisión actual de información, que promete ser muy amena. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo quiero empezar de una forma un poco no demasiado ortodoxa. Yo quiero empezar dándoles gracias, porque la verdad es que cuando se previó la fecha, pues no nos dimos cuenta de que hoy era 30 de abril. Ya está. Y da la casualidad que el 30 de abril es la víspera de un puente. Entonces no nos dimos cuenta, la verdad. Yo únicamente puse una condición en la fecha para dar la charla, y es que como no soy de Madrid, aunque me encanta Madrid, estoy en la Universidad de Valencia, yo voy y vengo a la academia. Entonces, la única condición que puse es que fuese a continuación de uno de los días que tenemos sesión en la academia, claro, para evitar un desplazamiento. Como ayer tuvimos pleno, pues lo han puesto a continuación de un pleno. Y yo estaba muy asustado porque creía que iba a dar la charla a mí solo. Y entonces, pues no tengo más, vamos, tengo la obligación moral de manifestar mi profundo agradecimiento. Miren, yo voy a hablarles de varias cosas. Primera, creo que los números es una parte de la ciencia que tal vez merece enamorarse de ellos. Los números son una auténtica maravilla. Hay una cantidad de propiedades y una cantidad de connotaciones con otras ciencias que a mí me gustaría resaltarlo eso un poquito. Y yo dividiré la parte, esta charla la voy a dividir en varias partes. Primero, pues vamos a hacer una pequeña exposición histórica de, bueno, pues algunos hechos fundamentales, algunos hitos fundamentales. No los recorreré todos, porque es imposible. Luego, después de eso, pues hablaré un poquito de los números en el último siglo. O sea, en concreto hablaremos también un poquito de cómo se manejan hoy día los números, es decir, qué pasa cuando viene la revolución electrónica. Eso también hablaremos un poco. Veremos algunas aplicaciones y luego al final, pues miren, al final trataré de no seguir ningún orden, porque al final lo que les hablaré será de algunas ideas que en este momento creo que tengo en la cabeza relativas a que me da la impresión que estamos mucho más vinculados a los números de lo que aparentemente creemos. En concreto, al final a lo mejor hablaré de la ecuación del calor y los elementos finitos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. O sea, el hombre lo primero que hace es empezar a contar. Pero si pensamos dónde hay ya algo de ciencia numérica, bueno, pues es en los egipcios, evidentemente. Y la evolución de los números pues está muy condicionada a su escritura. Ya saben que los egipcios primero tenían escritura jeroglífica, luego hierática, luego demótica. De los egipcios podemos decir varias cosas. Primero, utilizan un sistema de numeración de base 10, pero no es posicional. O sea que el orden no influye en absoluto. Ya saben que inicialmente con la escritura jeroglífica, pues el 1 era un palo, el 2 un asa, el 100 un caracol, el 1000 una flor de loto, por no aburrirles. El 1000.000 era un nombre con los brazos en alto. No sé si eso tendría algún tipo de significado o no. Bien, los egipcios nos dejaron genialidades, auténticas genialidades. Por ejemplo, la multiplicación. La multiplicación la hacían descomponiendo uno de los factores en base 2. Es decir, ellos se dieron cuenta que duplicar un número era relativamente fácil. En consecuencia,
Si uno de los factores uno lo escribe en base 2, es decir, que uno escribe pues que es 2 más 2 a la octava, más 2 al cubo, o sea, uno lo escribe en base 2, pues entonces lo que tiene que hacer es el otro factor ir duplicándolo el número de veces que se va indicando. Eso realmente fue una genialidad. Aparte de esa tuvieron muchas otras, porque afortunadamente en el año 1858 un egiptólogo llamado Henry Rhine, que todos lo conocen, del famoso papiro Rhine, pues en el mercado de Luxor encontró un papiro bastante grande, que bueno, pues ese papiro en principio el que lo copió fue el escriba Amnés en el año 1650 a.C., pero él dice que lo copió, o sea que parece ser que proviene casi unos 200 años anterior, o sea, entre 1800 y 2000 se sitúa, y las últimas investigaciones apuntan a que el autor material del papiro Rhine es el famoso y legendario médico, arquitecto Imhotep, que saben ustedes que era pues el arquitecto que construyó la pirámide del emperador Zoser. Bien, otro hito se produce paralelamente en Mesopotamia. Ellos saben que utilizan una numeración de base 60, pero posicional. Las aportaciones de los babilonios fundamentalmente las tenemos a partir de las tablillas, siendo la más famosa pues la famosa tablilla Plinton de la Universidad de Columbia, la llamada Plinton 322, que se data de 1800 a.C., de la época de Hammurabi, y donde hay unas columnas de números en que obedecen a triángulos rectángulos de catetos AB e hipotenusa C. En concreto, las columnas son A, B son los catetos, y la tercera columna no es la hipotenusa. La tercera columna es la hipotenusa al cuadrado dividido por A al cuadrado. Pero claro, da la impresión de que el teorema de Pitágoras pues era perfectamente conocido en el siglo XVIII a.C. Piensen que los pitagóricos son del siglo V a.C., o sea, era conocido muchísimo antes. Esta notación posicional y de base 60 se conservó mucho tiempo, porque sí que es verdad que los griegos y los romanos tenían un sistema de numeración peculiar en el que las letras le atribuían números, pero eso no servía para calcular. Realmente ellos no calculaban con eso, calculaban con los ábacos. En consecuencia, digamos, la ciencia que se hizo con el sistema de numeración de los babilonios, y así encontramos que Ptolomeo de Alejandría escribe su célebre sintaxis matemática, que a veces no se conoce con el nombre de sintaxis matemática, sino se conoce con el nombre de Almagesto, el más grande, que fue el nombre que le dieron los árabes cuando hicieron la traducción de la sintaxis matemática. Bueno, pues Ptolomeo utiliza el sistema de numeración de Mesopotamia. Ya saben que Ptolomeo, su obra realmente es impresionante. Saben que calculó las cuerdas desde 0 a 180 grados de medio en medio grado, que introdujo, eso equivalía a hacer una tabla de senos y cosenos de un cuarto de grado en un cuarto de grado. Saben que aparte introdujo las longitudes y las latitudes. Saben que hizo un cálculo erróneo, y se dice que la culpa no fue de él, sino que la culpa fue que utilizó un cálculo erróneo de Posidonio. Ptolomeo está su obra la hace entre el 90 y el 130 aproximadamente, ya en la era cristiana. Y Posidonio pues está en el principio de la era cristiana. Y Posidonio hizo un cálculo erróneo del radio de la Tierra que utilizó Ptolomeo. Y entonces, según Boyer, el famoso Boyer de la historia de las matemáticas, eso es lo que hizo que Colón subestimara la distancia que había hasta la India en el camino yendo hacia el oeste. Bueno, hemos dado un salto porque, bueno, pues ya he hablado de Mesopotamia y he dicho que su sistema de numeración lo conservaron y que lo utilizó Ptolomeo, pero no tendría
no tendría ninguna justificación, se tendría que atribuir a un despiste impresionante si tal vez la primera contribución más importante escrita a las matemáticas la obviáramos. Esa, en mi modesta opinión, es los elementos de Euclides. Ya saben que Euclides, durante la dinastía de los Lágidas, pues ocupó en Alejandría, era el director de la Biblioteca de Alejandría, y él hizo una obra absolutamente impresionante. Yo hace un tiempo consulté un poco por internet, pues a ver cuáles eran las obras de las que se habían hecho más ediciones, y los elementos de Euclides aparecen en cabeza. Es decir, que me imagino que seguirá todavía en cabeza. Bueno, ya saben que Euclides, pues los libros 1 y 2, lo que hace es que recopiló la obra de los pitagóricos. Ya saben que los libros 3 y 4 parece que es una copia de una obra que escribió Hipócrates. Hipócrates fue un mercader que, bueno, pues creo que se llama Maddox, este señor de Estados Unidos, que creo que ha engañado a mucha gente, ¿verdad? Pues parece que eso no se inventó en Estados Unidos, sino que en Bizancio pues también había gente que se dedicaba a fraudes y cosas por el estilo. Y entonces pues Hipócrates fue arruinado absolutamente por uno de estos Maddox de aquella época. Bueno, pues él jamás se quejó de haber sido arruinado y de tener que dejar de ser mercader, porque eso dice que le permitió dedicarse a la geometría. Él estaba muy obsesionado por el problema de la cuadratura del círculo y, bueno, pues su obra que se ha perdido es la que sirvió para los libros 3 y 4 de los elementos de Euclides. Y en los elementos de Euclides, pues hay 3 libros, el 7, el 8 y el 9, dedicados maravillosamente a la teoría de los números, pero desde un punto de vista geométrico. Es decir, que, por ejemplo, pues cuando él escribe la igualdad A igual a B por C, pues él lo que dice es que A puede medirse según B. Es un libro tremendamente geométrico. A veces, pues, la valoración de una obra, yo soy un gran admirador de los elementos de Euclides, y puedo presumir de algo, los he leído y los he estudiado. Y además, en fin, me ha parecido impresionante y a discípulos míos les he aconsejado que los leyesen. Un discípulo muy bueno, en este momento está de catedrático en Elche, pues me hacía caso prácticamente en todo, un hombre excelente, un ingenio excepcional. Y en un momento determinado, cuando era joven, pues le dije que sería muy bueno que leyesen algún ratito el libro Los elementos de Euclides. Y noté que me miró de arriba abajo, como diciendo, pero bueno, a estas alturas leer los elementos de Euclides. Un poco yo le fui humilde, le dije, tú sitúate en esa época para ver un poco lo que se pudo hacer y tal. Bueno, y a los 2 días entró bruscamente en mi despacho. Siempre llama a la puerta, y ese día no, entró bruscamente para decirme lo maravillosos que le estaban pareciendo los elementos de Euclides. Bueno, pues las obras hay que medirlas no solo por la cantidad de ediciones, que está en lo máximo. Vamos, cuando yo consulté internet, las 2 obras de las que más ediciones se habían hecho eran los elementos de Euclides y la Biblia. Pero además con diferencias sobre otras, sobre obras de Shakespeare, y en fin, eso quiere decir algo evidentemente. Bueno, pero más que eso, yo creo que el valor de una obra hay que medirlo por los discípulos que produce. Miren, hay un señor que, bueno, pues es el que está en la efigie de las medallas Fields, que es Arquímedes. Y evidentemente, pues si está ahí, será porque la comunidad matemática opina que la obra de Arquímedes es impresionante. Bueno, pues Arquímedes era hijo de un tal Fidias, que no era el escultor, sino era un astrónomo, que ya decía que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y que este señor Fidias fue el inventor de los Erasmus. ¿Qué quiero decir con eso? Que se le ocurrió enviar a que Arquímedes estudiase
pues con lo que él consideraba que era lo mejor que había en aquella época, que era Euclides. Y el jovencito Arquímedes se fue de Erasmus a estudiar con Euclides. Tuvo mala suerte porque llegó allí y Euclides había muerto. Y los discípulos de Euclides eran tontos perdidos. Entonces, pues él empezó a estudiar los elementos de Euclides y en poco tiempo pues les avanzó a los discípulos. Y entonces él observó que les comentaba, mirad lo que he descubierto. Y siempre la respuesta de los discípulos de Euclides era la misma. Bueno, ese teorema nosotros ya lo habíamos descubierto, ya lo conocíamos. Ya cuando eso le pasó 3 o 4 veces, Euclides cuenta, en un libro que se descubrió hace poco, que tiene un nombre curioso, El método. Yo no sé si Descartes lo conocía o no lo conocía en aquella época, pero es el método cómo descubría cómo hacía sus descubrimientos. Bueno, pues cuenta Arquímedes que ya se enfadó y entonces decidió comunicarles teoremas falsos para ver quién era el tonto que se los atribuía. Bueno, y se los atribuían también los teoremas falsos, claro, evidentemente. Bueno, ya saben el respeto que tenía Arquímedes por la geometría y por los teoremas de matemáticas. Él, aunque su gran formación matemática le permitió hacer gran cantidad de descubrimientos en física y en ingeniería, él decía que donde más se sentía realizado y donde más sentía lo que era la ciencia era en la creación matemática. Bueno, pero no crean que al único que ha convertido en matemático los elementos de Euclides ha sido Arquímedes, porque ya saben que Newton era rematadamente tonto cuando empezó a estudiar, pero vamos, tonto que lo expulsaron del colegio. Y saben que volvió otra vez a estudiar porque en la posesión que tenía su madre, porque su padre murió antes de que él naciese, pues también lo hacía tan mal que al final fue pues un familiar de su madre que era pastor protestante, le dijo, mira, mejor que vuelva a la universidad y por lo menos que no arruine totalmente las posesiones familiares, y volvió a la universidad y entonces tuvo una suerte. La suerte que tuvo es que un profesor de matemáticas llamado Stokes, que no era el Stokes del teorema de Stokes, sino otro Stokes, acababa de traducir los elementos de Euclides y se los dio. Bueno, incidieron varias cosas. Le interesaba la astrología. Entonces resultó que no entendía ciertas cosas de un libro de astrología. Le comentaron que tenía que estudiar unas ciertas cosas de trigonometría. Entonces no entendía las cosas de trigonometría y le recomendaron que estudiara los elementos de Euclides para adquirir un poquito de formación. Y cuando acabó de estudiar los elementos de Euclides, escribió en la primera página, en latín, lo diré en castellano, Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mayor amigo es la verdad. Cada uno que piense lo que quiera, pero yo creo que los elementos de Euclides tuvieron una importancia decisiva en hacer tal vez, al sabio que más ha influido en lo que ha sido la sociedad moderna. Bien, la escuela de Alejandría, aunque los primeros discípulos de Euclides eran tontos perdidos, pues luego tuvo gente de gran talla, como por ejemplo Diofanto. Ya saben que Diofanto escribió una aritmética que su gran valor es que esa aritmética era aritmética pura, no aritmética geométrica, sino que era una aritmética en la que el concepto fundamental y el fondo de todo estaba en el número. Bien, nuestros números, pues parece que nacieron entre el siglo II y III antes de Cristo, y parece que son las cifras Brahmi de la India. Encontramos una obra preciosa, escrita en verso, de Aryabhata, donde dan muchas reglas cómo manejar esos números, pero la primera obra científica seria de cómo manejar esos dígitos, de cómo utilizar el cero, pues es la obra de Brahmagupta.
Seríamos injustos si no dijésemos que todo este gran saber matemático muy probablemente se hubiese perdido si no hubiera sido por la escuela de Bagdad. Ya saben que cuenta una historieta que el califa Al-Mamún en un sueño habló con Aristóteles y Aristóteles pues le comentó que había que traducir una serie de obras. Ya saben ustedes que Al-Mamún y el califa Harún al-Rashid fueron los que fundan la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Estamos por los 800 aproximadamente, y esa Casa de la Sabiduría pues es la que de alguna forma sustituye a la Biblioteca de Alejandría. Y ya saben pues que ahí se traduce la obra de Ptolomeo, que ya les he dicho antes que le pone el nombre de Almagesto, que traducen también los elementos de Euclides, que mucho más tarde traducen la aritmética de Diofanto, y que ahí hay una figura impresionante que es Mohamed ben Musa al-Warizmi. Escribe la famosa obra De Numero Indorum, pues en la cual ya de alguna forma se consagra el sistema de numeración que nosotros tenemos. Ese sistema de numeración tiene muchísimas ventajas, porque, bueno, pues permite hacer las operaciones con una cierta rapidez. Luego, pues aparte de eso, es relativamente fácil de almacenar los resultados. Y yo solo quiero decirles que muy poquito después, Al-Kasi, pues consigue 14 cifras decimales exactas del número pi. Sería injusto no citar que, bueno, eso fue una obra realmente impresionante, pero por donde entran los números en Occidente es por la Escuela de Traductores de Toledo, por una parte, y por otra parte también por Leonardo de Pisa, llamado Leonardo de Pisa unas veces y otras veces Fibonacci. Saben que Fibonacci escribió un libro cuyo título engañaba, porque el título del libro era Liber Abaci, el libro del ábaco, y era mentira. Del ábaco no hablaba absolutamente nada. Lo que hablaba pues era pues de la matemática conocida en esa época, con las cifras ya decimales y con las reglas usuales. Fibonacci tuvo la suerte de que su padre era mercader, que al ser su padre mercader estuvo mucho por el norte de África, y miren, yo no sé si será casualidad o no, pero ¿saben qué libro fue el que estudió con extremo placer y el que le convirtió en Fibonacci? Los elementos de Euclides. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Bien, como quiero hablar de bastantes otras cosas, pues un poquito voy a cortar esta historia apasionante de los números y voy a dar un gran salto. Bueno, voy a dar un gran salto, pero me da miedo dar un gran salto, así que les diré alguna cosita por el medio. La cosita por el medio que les diré es que, bueno, pues todo esto de calcular está muy bien, pero siempre se ha querido calcular sin equivocarse. Y de hecho, ya saben ustedes que eso es poco conocido, pero hay un señor que se llama Ramon Llull, el famoso Ramon Llull. Pues este hombre hizo una maquinita de calcular que está bien, es decir, o sea, ya es una maquinita medio decente. Luego el que hizo una maquinita un poco mejor, les va a asombrar, es Leibniz. Bueno, su maquinita estaba tan bien que le sirvió para una cosa, le sirvió para entrar como académico en la Royal Society. Ya saben ustedes que la Royal Society y la Academia de París son las dos más antiguas y las de más prestigio de aquella época. Bueno, pues Leibniz hizo una máquina que no la terminó, pero la máquina era tan buena que, aunque no era inglés y tal, hicieron miembro de la Royal Society, con una condición, que terminara la máquina, pero esa condición no la cumplió. Bueno, ya saben ustedes
que el pobre Leibniz acabó muy mal con Newton. Bueno, Newton, o sea, desde un punto de vista científico, un 10. Desde un punto de vista humano, un 0. Porque ya saben ustedes que surgió al final una controversia terrorífica de quién era el primero que había inventado el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y saben ustedes que decidieron nombrar una comisión en la Royal Society para que esa comisión estudiara quién había sido el primero en inventar el cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿Pero qué hizo el señor Newton, que en aquel momento era el que presidía la Royal Society? Que se metió como miembro de la comisión. No, pero no acaba ahí la fiesta. La comisión elaboró 2 informes, uno corto y uno amplio. ¿Saben ustedes quién escribió los 2 informes? Sir Isaac Newton. Yo no sé si fue por eso o por otra cosa, por lo que Faraday se negó a que lo enterrasen en la abadía de Westminster. Porque a Faraday le iban a enterrar al lado de Newton. Y Faraday dijo que no. Humanamente, así vamos, yo mis respetos hacia Newton, o sea, aquí en España hay varios Principia. Se pueden ver, yo les puedo decir dónde están. Yo he tocado uno de esos Principia de trampa. O sea, no se podía tocar, pero es que conocía al bibliotecario. Y entonces me lo sacó y, o sea, quiere decir que yo científicamente, mi admiración por Newton es absolutamente impresionante. No entiendo cómo un hombre puede ser tan tremendamente tímido como era él, porque, en fin, él entró a dar la conferencia de ingreso en la Royal Society cuando descubrió lo de la luz y que el color blanco no era puro, sino que se dividía y tal, que casi pierde el ojo haciendo el experimento porque era muy obcecado. Bueno, y entra allí, da el experimento, se encuentra con Hooke que estaba delante. El Hooke había escrito un libro en que decía todo lo contrario y además decía que la naturaleza era ondulatoria, que no era corpuscular y tal. Acaba y Hooke y sus amigos la manprenden a él como si fuera eso que se hacía en las oposiciones antiguas de mi época, la trinca. Empiezan una trinca contra Newton, se enfada y dice, ya no vuelvo más a la Royal Society. Y se va a su cátedra lucasiana. Volvió, ya saben ustedes por qué volvió. Volvió gracias a Halley, el del cometa Halley. Porque resulta que apareció el cometa Halley, que se llama Halley desde entonces, y unos 70 años antes, Kepler, pues había descrito un cometa, que creían que iban en línea recta, y había hecho una descripción preciosa, perfecta. Entonces, bueno, además es muy bonito, lo de Kepler es muy bonito porque su madre era medio bruja, y entonces él, para disculpar a su madre, dice que estos que hacían predicciones astrológicas, decía que a veces acertaban, y dice, pero no es por efecto causal, sino es por casualidad, porque hacen tantas predicciones que alguna acierta. Bueno, pues él hizo una descripción tan pormenorizada que cuando Kepler vio aquello, dijo, esto me temo que es el mismo cometa que 70 u 80 años antes había visto Kepler. Y como pensó que quien más sabía de eso era Newton, se fue a hablar con Newton y le preguntó, un cuerpo que pase a tal velocidad, tal, ¿qué órbita describiría? Y entonces cuando Newton le contesta de golpe, una elipse. ¿Y de qué tiempo? ¿Y qué periodo? Y le dice el periodo. Y si usted cómo lo sabe. Y es cuando pronuncia la frase histórica que cambia la ciencia. Porque lo he calculado. O sea, porque hay números detrás. Porque lo he calculado. Y es cuando le convence que escriba todo lo que sabe. Y ya vuelve otra vez. Bueno, vuelve no. Se encerró 8 meses a escribir los principios matemáticos de la filosofía natural, que es como se llama su obra, el Principia. Y acabó mal porque su salud siempre había sido flojilla y como se pasó unos cuantos meses comiendo poco y tal, el criado le llevaba no podía entrar, porque él estaba concentrado escribiendo, le llevaba la comida y se la dejaba a la puerta. Y a veces volvía por la noche, le retiraba la comida y le dejaba la cena. Entonces escribió los Principia y se acabó Newton. Bueno, se acabó, no, le quedaron fuerzas para fastidiar a Leibniz. Y para fastidiar a los ingleses,
porque un tío de él le hicieron ministro de Hacienda y entonces lo contrató para ver qué métodos se podían hacer para evitar estafas y cosas por el estilo. Eso lo hizo bastante bien, pero ya no hizo ciencia, después de los Principia. Bueno, ya había hecho bastante. Eso es absolutamente cierto. Bueno, pues yo les estaba diciendo que Leibniz no acabó hizo demasiadas cosas. O sea, Leibniz, la obra de Leibniz es sobrecogedora. En dimensión, yo creo que solo le gana la de Euler. Pero gente con interés por hacer máquinas para calcular, pues lo ha sabido. Si hubiera más tiempo, iríamos a ver un aparatito que hay aquí, que creo que es de Leonardo Torres Quevedo, que es una calculadora mecánica que en fin, funciona bien, hace cosas, ¿no? Ahora, llega un momento en el cual hay necesidades muy grandes de cálculo y yo creo que hay un año clave. El año clave para mí es el 1943. Ese año, gracias a un convenio de investigación y desarrollo, como se estila hoy día, entre la Universidad de Harvard y la empresa IBM, nace el Automatic Sequence Controller Calculator, el llamado ASCC. Bueno, funcionaba con relés, con embragues, con electroimanes. Era muy fiable, era muy fiable. Un poco lento y bastante pesado. Esta máquina no trabajaba totalmente en base 2, sino lo que hacía es que cada dígito en cada posición lo pasaba a base 2. O sea, era una mezcla entre base 10 y base 2. Bien, ese mismo año aparece un proyecto, que es el llamado proyecto ENIAC, que dio lugar al famoso ordenador ENIAC, el Electronic Numerical Integrator and Computer. Y ahí hay toda una serie de nombres asociados: Ecker, Mauchly, von Neumann y Wiener. También Ecker y Mauchly acabaron muy mal con John von Neumann por un tema de patentes. Personalmente creo que John von Neumann es posible que haya sido la mente más potente que ha tenido el siglo XX. Ya saben que John von Neumann es el que diseña la arquitectura moderna de los ordenadores. En ese proyecto es cuando nace la primera estructura, digamos, actual de ordenadores, en la que no había que cambiar el cableado para resolver cada problema e historias de ese tipo. Ahora bien, yo hay varias cosas que querría decir de von Neumann. Primero, estoy absolutamente convencido que sus terribles aportaciones en el campo de la informática y en el campo del cálculo numérico se debían a su grandísima formación matemática. Saben ustedes que hace la tesis doctoral nada más ni nada menos que con uno de los mejores discípulos de David Hilbert. Bueno, el caso de von Neumann es especial. Yo he tenido la suerte de tener una grandísima amistad, tengo todavía una grandísima amistad, lo que pasa es que ahora está ya muy mayor, con el profesor John Horvath. Es miembro correspondiente de esta Academia de Ciencias, es húngaro, y John Horvath, siempre que habla de von Neumann, pues le dice Johnny. Eso quiere decir algo, ¿verdad? O sea, cuando habla de Johnny. Me ha contado algunas anécdotas que no sé si estarán recogidas por ahí porque son directas, pero Johnny, von Neumann, pertenecía a una familia no rica, sino que pertenecía a una familia riquísima húngara. Bueno, cuando a ciertas revoluciones tuvieron una serie de problemas, pero bueno, quiero decir, su procedencia era una procedencia riquísima. Cuando él tenía entre 15 y 16 años, sus padres, acompañados de los hermanos Ries, Frederick y Marcel, dos de los más grandes matemáticos de la época, hicieron un viaje juntos a Suiza de vacaciones.
Y Marcel Rees le contó a John Horvath, le contó que, bueno, fueron a tomar unas cervezas, iban en coche-cama, y a la vuelta de las cervezas se encontró que el niño de 15 y 16 años estaba leyendo la teoría de funciones reales de Karateodori. O sea, hablando claro, estaba leyendo el libro de teoría de la medida que muchos de nosotros hemos estudiado en quinto curso de carrera. Marcel Rees le hizo preguntas para ver si John von Neumann lo entendía, y según Marcel Rees contestaba como un matemático profesional. Es decir, no solo es que entendía todo lo que leía, sino que la manera de hablar, la manera de expresarse, era como un matemático profesional. Es decir, un matemático que esas cosas difíciles las ven como cosas absolutamente elementales. Bueno, yo les he dicho que John von Neumann hizo descubrimientos teóricos impresionantes. Por ejemplo, la fundación matemática de la mecánica cuántica. Esa obra difícil, pero maravillosa, que tradujo el Instituto Jorge Juan de Matemáticas, que no sé quién se lo cargó, sí que sé quién se lo cargó, pero probablemente el que se lo cargó, por muy alto cargo que ocupara en aquel momento en el Estado español, no sabía quién era Jorge Juan, porque Jorge Juan es otra figura impresionante, y aunque solo hubiera sido por el respeto al nombre de Jorge Juan, no me lo hubiera cargado. Bueno, pues ahí se tradujo la obra Los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica de John von Neumann. Pero es que solo les hablaré de un trabajo de von Neumann impresionante. Ustedes saben que hay un teorema aparentemente inexplicable, que no sé por qué le han dado el nombre de la paradoja de Banach-Tarski. Y es que si uno tiene una esfera de radio 1, pues la esfera se puede romper en un número finito de trozos y luego se pueden rejuntar y salen dos esferas del mismo radio. O sea, un poco como si fuera la multiplicación de los panes y los peces, pero hecha por geómetras. Tiene un problema. El problema que tiene es que en tiempo finito no se puede hacer. ¿Me explico? O sea, se tarda mucho en hacer eso. Bueno, pues eso que es verdad en dimensión 3 no se puede hacer en dimensión 2. O sea, que eso en dimensión 3 se puede hacer, en dimensión 2 no se puede hacer. Bueno, entonces había un problema gordo. El primer teorema es de Banach-Tarski, el segundo es de Felix Hausdorff. Bueno, pues ahí había un problema gordísimo. ¿Dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer? Pues miren ustedes, ese problema gordísimo, el que lo resolvió fue John von Neumann. Esto es por si hay gente que todavía piensa que se pueden hacer grandes cosas solo con grandes máquinas. Yo creo que están absolutamente equivocados. Es decir, hay una música interior, hay una armonía interior. Vamos a ver, esto yo en otras palabras lo explicaré de la siguiente forma. ¿Ustedes creen que el hacer una buena sinfonía es solo cuestión de tener unos aparatos electrónicos muy potentes? Pues no. ¿Está claro o no? Hay una armonía interna, hay un algo inexplicable dentro, que es lo que hace que luego al final suene bien. Bueno, pues este proyecto, hicieron el ENIAC. El ENIAC tenía 18.000 tubos de vacío, tenía 1.500 relés. Como estoy convencido que todos los que hay aquí saben cálculo de probabilidades, pues si esos tubos de vacío ustedes estiman la vida media, ¿qué la estimamos? ¿En 20 horitas? ¿30? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que estaba más tiempo sin funcionar que funcionando. Eso es en negativo. Pero en positivo, el tal ENIAC, él solito, hizo más cálculos que todos los matemáticos hasta que nació el ENIAC. Y, por ejemplo, nos dio el número pi con 2.000 dígitos exactos. Bueno, ya saben que el ENIAC se hizo para otra cosa. Es decir, ustedes saben que por el medio hubo también un proyecto. A mí me duele el que ese proyecto se haya realizado, pero bien, les diría una frase de Ortega que sé que todos saben, que es muy fácil juzgar las cosas a posteriori.
El proyecto es el proyecto Manhattan. Y en el proyecto Manhattan saben que, bueno, John von Neumann fue uno de los que participó, incluso fue uno de los que estuvo en palco de proscenio cuando se hizo la explosión en Los Álamos. Ya saben que todos los del palco de proscenio, Feynman, von Neumann, Enrico Fermi, todos, en pocos años murieron de cáncer, se pusieron demasiado cerca, y bueno, también es verdad que murieron muchos japoneses. Y saben que el problema más gordo que tenían era el problema del comienzo de la explosión nuclear. Y ese problema, ¿saben a quién se lo encargaron? Pues al más tonto. Bueno, quiero decir, al más listo, que sabían que era John von Neumann. Entonces, el mecanismo que él utilizó era lanzar un fluido contra el plutonio 239. Pero claro, tenía que lanzarlo de cierta forma para que comenzara la reacción en cadena, pero que no comenzara demasiado. Bueno, ustedes saben que las ecuaciones de la dinámica de fluidos son tremendamente complicadas. Y claro, para eso diseñaron el ordenador, para que el ordenador fuera capaz, pero claro, también tuvo que hacerse la matemática adecuada para poder hacer los cálculos aproximados. Bueno, pues los hizo muy bien. O sea, hay quien dice que John von Neumann jamás se equivocó calculando. Yo creo que uno de los hombres que más sabe en nuestro país actualmente sigue siendo don Darío Maraval, y don Darío Maraval, en una conferencia que le oí, comentó que eso no es verdad, que se equivocó 2 veces. Pero luego lo explicó, y las 2 veces que se equivocó es una porque le dieron un número atómico mal y la otra por un error que tampoco era culpa de él. Es decir, que parece ser que no se equivocó nunca. John von Neumann cometió un fallo. John von Neumann nace en el año 3, muere en el año 57, los últimos años los pasa mal, y en el año 54 se organiza un congreso, bueno, toca un congreso mundial de matemáticos en Zúrich. Y entonces piensan que es el momento de que alguien rememore lo que en el año 1900 hizo David Hilbert, dar una colección de problemas y marcar las pautas de la investigación matemática en los digo. Y piensan que el único que lo puede hacer es John von Neumann. Ya estaba tocado, quiero decir que ya no estaba en perfectas condiciones físicas. Pero claro, empiezan a tener dudas. Y él mismo también tuvo dudas, Incluso le ofrecieron varias posibilidades, que fueran varios los que dieran la conferencia esa exponiendo los problemas para la matemática del futuro y tal. Bueno, él al final dijo que le iba a dar él solo, pero que iba a hablar de temas de análisis matemático superior relacionados con la lógica. Los grandes especialistas, como Dixmier, etcétera, dicen que la conferencia fue genial. Pero yo sé por John Horvath que la opinión de Loren Schwartz, que estaba sentadito al lado de John Horvath, no fue la misma. Porque cuando acabó la conferencia, Schwartz le dijo a John Horvath, es que von Neumann est tombé sur la tête, o sea, como si se hubiera estado durmiendo y no hubiera dado una buena conclusión. Claro, todo el mundo esperaba otro tipo de cosa. Desde ese momento se llegó a la conclusión de que parece ser que ya nadie podrá dominar toda la matemática y que nadie será capaz de hacer lo que hizo Hilbert en el año 1900. Bien, de ese momento, luego posteriormente hay 2 momentos que yo sí quisiera decirles. Es muy poquito después, en el 1947, en el que Jockey, Barden y Bradbes inventan el transistor. Claro, eso hace que ya los diodos, que las válvulas ya no se estropeen, y eso abre un campo de posibilidades de cálculo realmente impresionantes. Y finalmente, en el año 1958, saben que Kilby inventa los circuitos integrados. A los primeros les dieron el Nobel enseguida, se lo dieron en el 56. En cambio, el pobre Kilby, que lo inventó
los circuitos integrados en el año 1958, tuvo que esperar hasta el 2000 a que le dieran el premio Nobel. Y se lo dieron compartido con Aferov y Kremer. A esto se lo dieron por lo de la optoelectrónica, que es lo que permite la transmisión por cable de fibra óptica. Bien, ¿dónde estamos ahora y qué cosas son las que yo quisiera comentarles un poquito? Pues adicionalmente, pues miren, en este momento las posibilidades que tenemos de cálculo, yo las veo, en el momento actual, las veo ya casi prácticamente ilimitadas. Luego les comentaré alguna cosa concreta, pero eso ha llevado lugar al desarrollo de algunas peculiaridades especiales, pues para tener seguridad, transmitiendo información, que no se transmitan errores, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito sí que quisiera comentarles que bueno, ya saben ustedes que hoy día, pues, estas máquinas lo que manejan es el sistema de base 2. Y que, bueno, pues en el sistema de base 2 el error en un dígito puede ser muy grave. Y que durante una cierta temporada pues estuvieron viendo a ver cómo resolvían el problema de detectar los errores, porque eso era gravísimo. Bueno, una primera cosa que les ocurrió pues es que los grupos que iban metiendo de errores, pues que al final hubiera un dígito de paridad. Bueno, eso mientras hubiera un solo error, pues lo cazaba. Cazaba que había error, pero no decía dónde estaba el error. Después, otra posibilidad bastante democrática fue cada dígito, en vez de transmitirlo una vez, pues transmitirlo, por ejemplo, 3 veces. Con lo cual, claro, pues tiene que aparecer 111 o 000. ¿Qué pasa si aparece 110? Pues de alguna forma la regla democrática diría que probablemente el 110 debería de ser 111. Bueno, en esto se han hecho grandísimos progresos. Yo aquí solo he esbozado uno de los códigos de Hamming, un poquito como demostración de hasta dónde puede llegar el ingenio humano. El código de Hamming, cuando hay un error, ahí he puesto solo el caso de un error, porque eso es mucho más complejo. Cuando hay un error, lo caza. ¿Qué es lo que hace el código de Hamming? Miren ustedes, el código de Hamming hace lo siguiente. Yo aquí les he distinguido entre P1, P2, y luego he puesto D1, P3, D2, D3, D4, P4, o sea, he puesto Ds y Ps. ¿Qué quieren decir las Ds y Ps? Si se fijan un poquito, 2 elevado a 0, pues parece que es 1, ¿verdad? Entonces, este primer numerito que tenemos aquí me está indicando que está ocupando la posición 2 elevado a 0. El siguiente P está ocupando la posición 2 elevado a 1. El siguiente P está ocupando la posición 2 elevado a 2. Y así sucesivamente. Y el resto de los lugares lo voy a dejar pues para las palabras que yo voy a transmitir. Es decir, entonces, ustedes imagínense que yo voy a transmitir la palabra 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, bueno, eso es pues una palabra que yo quiero asegurarme que entra eso y no entra otra cosa. ¿Saben cuál es el truco? El truco es, en vez de meter eso, vamos a meter una cosa un poco más larguita. De tal manera que comprobaremos enseguida que si me equivoco una vez, eso se va a detectar. Y además me va a decir dónde está el error. ¿Cuál es el truco? El truco es muy fácil. Vamos a ver. Miren. D1 en este caso es un 0. Pero D1, ¿qué posición está ocupando? Está ocupando la posición número 3. ¿Quieren, por favor, mentalmente escribirme el número 3 en base 2? El número 3 en base 2 no es 2 elevado a 0 más 2 elevado a 1. Pues miren, ¿saben qué he hecho? Que el número 0 lo he repetido en la posición 2 elevado a 0 y en la posición del 2 elevado a 1. Nada, lo he repetido. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo veo estas dos cosas escritas aquí, ya sé que eso está ocupando la posición número 3. Lo mismo he hecho con todos los demás. Por ejemplo, el D2 está ocupando la posición 5.
Si el número 5 lo escribimos en base 2, ¿qué será? 2 elevado a 0 más 2 elevado a 2. Bueno, pues por eso este número 1 lo he repetido aquí, en la posición del 2 elevado a 0, y lo he repetido aquí, que es en la posición del 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Y así con todos los demás. Bueno, aquí lo único que hemos hecho es, pues, una repetición indicando posiciones. Ahora, ¿qué es este 1? ¿Qué es este 0? ¿Qué es este 0? ¿Y qué es este 0? Muy fácil. Miren, olvídense de este 1. ¿Aquí qué tengo? ¿Un 0, un 1, un 0, un 1 y un 1? Bueno, súmenlo eso, y súmenlo módulo 2. O sea, díganme si es par o es impar. Es decir, esto ahí que tenemos, 1 más 1 más 2, bueno, pues cuando lo divido por 2, el resto que me da 1. Pues entonces lo que he hecho aquí ha sido poner un 1. Al sumar estos números de aquí, que la suma es 2 y el resto es 0, pues he puesto un 0 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un pequeño truco. Lo que vamos a transmitir no es 0, 1, 1, 0, no son solo estos números, sino que lo que vamos a transmitir es el P1, que es un 1, el P2, que es un 0, luego transmitiremos este 0, transmitiremos este 0, el 1, el 1, el 0, este 0, y eso es lo que vamos a transmitir. Pero eso que vamos a transmitir, lo vamos a transmitir como una matriz. Es decir, esa matriz, si yo ahora aquí hiciese, esto está perfecto, pero si yo ahora aquí hiciese una comprobación sumando las filas, ¿qué me saldría? Me saldría todo ceros. ¿Por qué? Porque donde me ha salido un 1, donde aquí he puesto un 1, es porque toda esta suma en módulo 2 era 1. ¿Pero cuánto va a ser 1 más 1? Pues 1 más 1 va a ser 2, que en base 2 es un 0. O sea, ese 0, 0, 0, 0 no es mala nota. No, ese 0, 0, 0 es la perfección. Ahora yo les pido un favor. Imagínense que me equivoco. Imagínense que me equivoco y, por ejemplo, este D2 me equivoco y en vez de poner un 1, pongo un 0. ¿Qué pasaría entonces? Pues que este 1 ya no sería un 1, sino sería un 0. Y este 1 tampoco sería un 1, sino que sería un 0. ¿Y eso aquí en qué repercutiría? Pues eso aquí repercutiría en que este 0 ya no sería un 0, sería un 1. Es decir, aquí tendría un 1. Y luego este otro 0 de aquí tampoco sería un 0, sería un 1. ¿De acuerdo? Y si yo ahora digo, pues mira, 1, o sea, 2 elevado a 0, que es 1, más 1 por 2 elevado a 2, me dice justamente dónde está el error. Es una genialidad. Es una genialidad totalmente autocorrectiva. Eso por un lado. Y por otra parte, porque quiero no pasarme demasiado del tiempo y quiero también contar otra cosa, pero por otra parte sí que hay una pequeña cuestión que quiero comentarles ahora relacionada con la criptografía y que sí es verdad que desarrollan pronto y los hacen operativos en los ordenadores cuánticos, pues miren, creo que todo eso de las tarjetas que utilizamos y tal, lo mejor va a ser lo del ladrillo, hasta que no inventen otra cosa, o sea, bien guardadito. ¿Por qué? Pues porque, miren ustedes, hoy día las claves estas que se utilizan de seguridad y todo ese tipo de cosas, vamos, cuando uno compra billetes y tal, que, joder, esto es seguro, cuenta del banco seguro, y uno envía, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que hay un pequeño truco, que es el que voy a explicar, mediante el cual, como un número enorme resulta que es muy difícil de descomponerlo en factores primos, pues es seguro. Pero el día que son los ordenadores cuánticos que descomponer un número grandote en factores primos va a ser muy fácil, pues ya me dirán ustedes dónde va a quedar la seguridad. Miren, muchos de los métodos actuales, yo lo he puesto con números pequeñitos, lo he puesto con números pequeños porque lo único que me interesa es lanzar un mensaje y punto. Y además quiero hablar de otra cosa, aunque sea unos minutos. Miren, aquí el truco es el siguiente. Ustedes tienen que coger
dos números primos enormes. Alguien dirá, pues vaya números primos que se han cogido aquí. Bueno, por razón de hacerlo más comprensible y más asequible. Es decir, que pues cogemos el 61 y el 53 y los multiplicamos. Bueno, ahí saldría un número muy bestia, muy grande, claro. Si uno sabe los dos números que han multiplicado, también puede hacer otro truco. El otro truco que puede hacer es coger ese número menos 1 y este número menos 1. O sea, lo que uno les pone el P y el Q, y luego el P menos 1 por Q menos 1. Por hacerlo más aprisa, pues ese nuevo producto hay que hallar un múltiplo. Yo he multiplicado por 15. Podía haber elegido otra cantidad, pero hemos multiplicado por 15. Y luego le suma 1, pues 1. Y una de procurar que ese nuevo número que sale se pueda descomponer en el producto de dos cosas, porque si no se puede descomponer en el producto de dos cosas, mal. Pero vamos, es muy fácil hacer que se descomponga el producto de dos cosas. ¿Y qué pasa entonces? Pues pasa una cosa curiosísima. Yo he cogido aquí el 123. ¿Saben por qué? Pues porque he cogido los tres primeros numeritos, pero podía haber cogido 987, o podía haber sido un dígito mucho más gordo. Pero vamos, he puesto un número que, bueno, que si alguien quiere comprobarlo, pues lo puede comprobar fácilmente. Si ustedes cogen el número 123 y lo elevan, bueno, alguien dirá que podría haber puesto el número total. Bueno, he preferido poner más 17 por 2753. ¿Por qué lo he puesto así? Lo he puesto así porque esa operación se hace en dos etapas. Las dos etapas es, yo quiero enviar el número 123. O sea, aquí el truquito es, yo quiero enviar un mensaje. Bueno, pues ese mensaje yo lo tengo en base 2, yo lo transformo en un número normal. ¿De acuerdo? Ese número normal supongo que es el 123. Y ahora yo ese número 123 lo elevo a 17. Ese número me lo han facilitado a mí, ese número es mi clave, yo lo sé. Ese número yo lo elevo a 17. Entonces, el número que me sale, yo es que ahí lo he puesto de golpe, el número que me sale, yo lo divido por el 3233. Bueno, yo no, el ordenador lo divide por un número enorme. Y lo que transmite es el resto. Y cuando uno recibe el resto, el receptor tiene que conocer este factor, porque entonces continúa la operación. Ese resto lo eleva al segundo factor, lo vuelve a dividir por el 3233 y lo que le sale es el 123. Lo escribe en base 2 y ya tiene los unos y los ceros que aquel le había enviado. Es una propiedad de congruencias. Hay muchos más sistemas, evidentemente, porque aquí lo que se trata es de hacer algo que sea muy difícil de deshacer, salvo que uno conozca una cierta clave. Y están incluso inventando claves que tienen que ver con grandes teoremas recientemente descubiertos, o sea, con grandes operaciones que sean biyectivas. Vamos a ver, Laplace hizo un grandísimo descubrimiento cuando inventó la transformada de Laplace. ¿Cuál fue su truco? Pues su truco es que él cogía una función, cogía una ecuación diferencial y le aplicaba su transformada de Laplace y salía otra cosa. Pero luego tenía que haber algo que permitiera volver a donde estábamos empezando. Pues aquí exactamente igual. Y yo quería, si ustedes me lo permiten, utilizar 3 o 4 minutos para decirles que yo creo que estamos en puertas de una grandísima revolución numérica. Y les voy a dar simplemente pues una idea de por qué creo yo que estamos en vísperas de una grandísima revolución numérica. Miren, voy a hablar de un problema físico muy sencillo, tremendamente sencillo. Ustedes imagínense que, bueno, yo tengo aquí una plaquita, una placa sencilla, y que esa placa pues está en contacto pues con el aire, y bueno, pues esa placa pues tiene un foco de calor que está generando calor por unidad de tiempo y tal, y entonces yo estoy empeñado pues en saber pues cuál será el estado estacionario. Si quieren una cosa mucho más concreta, piensen en un motor que empieza a funcionar
¿eh? Y entonces ustedes quieren saber cuál será la temperatura de los diferentes puntos en estado estacionario, ¿vale? Bueno, podíamos hacer una demostración pues muy bonita, muy elegante, muy del orden, muy matemática, y probablemente pues podríamos decir que, bueno, que cuando se llega al estado estacionario, o sea, cuando lo que se genera sea lo mismo que lo que se pierde, pues entonces nos encontraríamos que, vamos a suponer el medio isótropo, para que sea más sencillo, y vamos a suponer que K es la conductividad, que K, por la derivada segunda de la temperatura con respecto a X dos veces, voy a suponerlo bidimensional nada más, más el mismo K por la derivada segunda de T con respecto a Y dos veces, más Q, esto es igual a 0. Y entonces, bueno, cualquiera de ustedes diría que eso es la ecuación del calor, y es verdad, es la ecuación del calor. Esa ecuación del calor es difícil de resolver. Bueno, pues alguien diría, si la geometría no es muy sencilla, pues a ver quién resuelve eso. Y si las condiciones de contorno son complejas, pues a ver eso quién lo resuelve. Bueno, pues miren ustedes. Con un ordenador de los de mesa de ahora, que tiene más potencia que el ENIAC y todos estos que hablábamos en aquella época, pues si están en cualquier universidad y se asoman a algún programa de elementos finitos, el ANSYS, cualquiera de estos, pues ustedes dibujan la estructura, le ponen las condiciones, le dicen solve current LS, por ejemplo, estoy pensando en el ANSYS, le dan al botón, si es muy complejo, a lo mejor tarda, no sé, un minuto, y bueno, pues después del minuto, pues dice solution is done. Y luego tienes que entrar a otra parte para que te salga la solución. ¿Qué ha hecho? Pues miren ustedes, esto lo ha mallado. También pueden controlar ustedes la malla, También pueden controlar ustedes la malla. La malla debe ser muy pequeñita, porque si la malla no es muy pequeñita, el error que pueden cometer puede ser realmente grave. Y entonces él no ha resuelto esta ecuación. Él ha resuelto una expresión aproximada de la temperatura. ¿Cómo? Muy fácil. La expresión esta es un sumatorio T sub I por S sub I desde I igual a 1 hasta 10.000, 100.000, depende del tamaño de la malla. Me explico, ¿verdad? O sea que aquí puede ser pues 10.000, por ejemplo, o 100.000, o más, o mucho más. ¿Qué es T sub I? Pues bueno, estos vértices en elementos finitos le llaman nodos. Entonces, pues este sería el nodo I. ¿Quién es T sub I? Bueno, pues T sub I es la temperatura. Vamos a ver, T sub I yo quisiera que fuera, si yo voy al estado estacionario, porque esa ecuación solo sirve para el estado estacionario, Esa ecuación está basada en el principio de conservación de la energía. O sea, cuando lo que entra es lo mismo que sale. O sea, al final. Yo quisiera que T sub I fuera, si voy allí con un termómetro que mida bien, la temperatura en ese punto. Bueno, eso es un poco quimérico. Yo me conformaré con que sea una aproximación muy buena. O sea, T sub I es la mejor aproximación posible que yo pueda encontrar en el vértice I. ¿Y quién es ese sub I? Bueno, lo van a entender enseguida. Ese sub I es una barraquita. O sea, ese sub I es una función que en este punto vale 1 y que baja como si fuera una tienda de campaña, ¿de acuerdo? Para valer 0 en los vértices que tiene alrededor. Y luego ya vale todo 0. Con esto, ¿qué consigo? Pues fíjense que con eso lo que consigo es que estoy pegando trocitos. Vamos a ver, si estuviera hablando en una dimensión, lo que estoy haciendo es una aproximación por una poligonal. Aquí estoy aproximando la solución por trocitos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo consigo yo los valores de T sub I? Pues miren ustedes, otra vez nos vuelve la matemática. Mucho cálculo numérico, mucho lo que quieran, pero otra vez vuelve la matemática. Vamos a ver. ¿Qué hace un señor cuando tiene un sistema de ecuaciones incompatible? Un sistema grande. Un problema de regresión, un problema de estadística. ¿Qué es lo que hace uno? Más fácil. Si uno tiene aquí un vector y a mí me piden que encuentre un vector en el suelo,
que sea el que más se aproxima a ese vector, ¿yo qué hallo? La proyección ortogonal, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace uno cuando hace un problema de estadística de regresión. Lo que está haciendo es la mejor aproximación cuadrática. ¿Qué es lo que hacen todos estos programas? La mejor aproximación cuadrática. Es decir, se cogen y se multiplican la ecuación diferencial, la ecuación diferencial, la pondré muy abreviadamente, K parcial segunda, la t aproximada, respecto a x dos veces, más parcial segunda t aproximada respecto a y dos veces, más q. Esa ecuación se la multiplican por cada una de las funciones, lo mismo que hacen los de estadística cuando hacen la regresión, exactamente igual. El método de mínimos cuadrados. Y esto se lo integran, en este caso será integral doble, a esta superficie sigma, y esto lo igualan a 0. Pero tengan en cuenta ustedes una pequeña cosa, eso les va a dar la mejor aproximación cuadrática. Bueno, habría que hablar de los espacios de bien, admitamos un poquito de regularidad. Si estoy hablando de 10.000, ¿qué quiere decir eso? ¿Un sistema de qué? De 10.000 ecuaciones con 10.000 incógnitas. Ahora bien, y casi voy a terminar con esto por ser respetuoso con ustedes, con la fecha, por darle gracias y con la hora. Ahora bien, hay una cuestión que yo sí que quisiera decir. Seamos precavidos con el tema del cálculo, porque el año pasado, bueno, pasa el tiempo tan rápido, sobre todo cuando uno ya no tiene 20 años, que a veces dices el año pasado y no es el año pasado. Bueno, hace poco tiempo se hizo un seminario de alto nivel relacionado con el tema del cambio climático y cosas de ese tipo que están muy de moda. Entonces, tuve mucho interés en oír una conferencia de unos señores que iban a aplicar, o decían que habían aplicado elementos finitos para el estudio del cambio climático. Me pareció sensacional, porque como es un tema, yo creo que gran parte del presente y del futuro de la física, sobre todo la física aplicada, y también la teórica, está muy unida a la matemática. Y esto les da ahora una potencia. Vamos a ver, estas ideas no son nuevas de ahora. Saben que Leibniz, lo del cálculo diferencial, lo hizo por su teoría de las mónadas. Es decir, que él creía que todo era pequeños elementos juntos y que había que descubrir los elementos fundamentales. Bueno, pues en su exposición de la mecánica, en esas ideas de dividir en trozos muy pequeños y luego juntarlos y tal, que es lo que hace esta gente, lo de los elementos finitos, bueno, pues eso ya estaba, o sea que no es una cosa. Pero claro, en esta teoría lo fundamental es que los elementos sean pequeños, porque si los elementos no son pequeños, claro, uno puede decir, obtengo la mejor aproximación posible, pero ahora imagínense que ese vector que he dicho antes, para que lo veamos geométricamente, que sale del suelo y que venía hacia aquí, pues imagínense que uno dice, con vectores del suelo, o sea, obténme ese vector con una combinación lineal de dos vectores que estén en el suelo. Y uno dice, no puedo, sistema incompatible. Y dicen, pues encuentra la mejor aproximación posible. Y uno encuentra la proyección ortogonal, pero está muy lejos. Es decir, que a mí que uno me diga, es que he encontrado la mejor aproximación posible de temperaturas con elementos finitos. Bueno, si la tal mejor aproximación es muy mala, pues tú me dirás para qué sirve. Bueno, pues yo me llevé una sorpresa terrorífica cuando estos señores comentaron allí, no dije nada, o sea, me callé y punto, y lo oí. Pero resulta que digamos que su idea era envolver toda la Tierra con una especie de malla de elementos finitos, pero tridimensionales, ¿de acuerdo? Y entonces ahí pues empezar a aplicar ciertos estudios, ¿qué pasa si el aumento? Pues claro, es que esto realmente es genial, es impresionante, o sea, un problema de cambio de estado con elementos finitos, es que es una gozada, es que puedes ver hasta la peliculita de cómo va cambiando, pero claro, una cosa es una colada fundida y otra cosa es toda la Tierra. Bueno, en principio todo lo que explicaron muy bien, habían trabajado mucho, pero claro, luego ya llegó una pequeña cuestión. Cuando ellos no lo decían, pero alguien lo preguntó, el tamaño de los laditos de los elementos, y cuando no recuerdo si dijeron 10 o 15 kilómetros.
Ya cuando dijeron 10 o 15 kilómetros, yo creo que a todos los que vienen allí, que sabían un poco lo que era eso, les empezó a entrar un poquito de dolor de estómago. En el sentido de decir, bueno, con 10 o 15 kilómetros, lo que vayas a sacar, pues habrá que ponerlo así con un poquito de interrogante. Me explico, ¿verdad? Bien, finalmente y por terminar, hubo algún señor que dijo que la esencia de las cosas eran los números. Eso lo saben todos a quién se debe, ¿verdad? La secta aquella que el mayor descubrimiento que hicieron y que hubiera sido su mayor timbre de gloria, como creyeron que no era armónico, los pitagóricos, como creyeron que no era armónico eso de que, ¿cómo puede existir un número que sus cifras decimales no formen periodo? Esto es inaudito, eso es imposible. Pero claro, cuando llegó alguien y les dijo que la raíz de 2 pues no tenía periodo nunca y hizo tan fácil, pues tomaron una decisión estúpida. Y era que si alguien ese resultado lo decía, lo pagaría caro. Como según dice la tradición, uno lo pagó, porque se le escapó. Bueno, pues aunque aquellos señores decían que la esencia de los números la esencia de las cosas son los números, y aunque yo creo que a todos nosotros cuando lo leímos nos chocó un poco, pues miren, si nos metiéramos aquí y tuviéramos más tiempo a hacer un problema de estos de elementos finitos, yo creo que cuando viéramos la solución y viésemos que nos da la temperatura en 10.000 puntos o en 50.000 puntos, con una aproximación realmente impresionante, yo a lo mejor me atrevería a decir, hombre, es posible que la esencia de este problema físico no sean los números. Pero yo haría una pregunta. ¿Qué haríamos de este problema físico si no tuviéramos los números? Entonces, el mensaje de fondo, aparte de manifestarles mi más profundo agradecimiento por en este puente haber tenido la osadía de venir a oír a alguien que de verdad, yo creo que me gustan mucho los números, pero aparte de eso, yo creo que gran parte de nuestra cultura y gran parte de nuestra ciencia está encerrada en esos pequeños átomos con los que jugamos los matemáticos y que a veces son mucho menos complicados de lo que parecen. Porque miren, esos números que llamamos los números irracionales, que parecen tan raros de manejar y tal, bueno, si no les gusta manejarlos así, pueden manejarlos de otra manera. Cojan n elevado a n. Y entonces es muy fácil establecer cosas de biyecciones y tal. Y aparte hay otra cosa en la que no nos hemos metido porque hemos dado un salto y no hemos podido meternos, pero también hay otros números muy mágicos, que son esos números que llamamos los números cardinales, que no pasa nada porque ahí están, ¿de acuerdo? Y que posibilitan teoremas que son prácticamente fantásticos y que de alguna manera nos hacen pensar que bueno, lo de Gödel, que esto es maravilloso, pero que es un edificio que jamás podremos poner unas bases y decir, y todo el edificio futuro se apoyará sobre estas bases. Porque eso es mentira. El propio edificio es capaz de generar ideas que son indecidibles con esas bases. Y ya, si quieren, les comento una última cosa y palabra que ya me callo. Se lo prometo. Si tengo tiempo, hay una cosa que me gustaría meditar muchísimo. ¿Por qué la naturaleza es tan obediente con las matemáticas? Me explico lo que quiero decir.
eso que les he contado por ahí es uno de los temas que me interesa bastante en este momento. Y yo cuando veo cómo metemos las condiciones de contorno, que ahí salen todos los teoremas de integrales vectoriales y cosas por el estilo, claro, lo transformas, las integrales de superficie e integrales de línea, para poder poner convecciones y cosas de ese tipo. Tú haces todas esas transformaciones. Y luego al final resulta que va y lo que sale obedece a la naturaleza. O sea, sí, yo sé que probablemente un espíritu muy purista diría, es que es perfecto. Bueno, vamos a ver, es que es perfecto. Es que a veces un poco empiezas a cuestionarte si es que es perfecto o si es que también hemos tenido muchísima suerte en las formulaciones que hemos hecho. Porque a mí por lo menos me deja sobrecogido. Me explico, ¿verdad? Es decir, o sea, porque claro, es que una cosa es aplicar las matemáticas, digamos, con fe ciega, y otra cosa es la aplicación de las matemáticas por alguien que vive y piensa en las matemáticas, y que sabe que está en procesos de límite, etcétera, etcétera. Y dice, pues mira, funciona de maravilla. Bueno, vamos a ver, el funciona de maravilla hay que ponerle también un entrecomillado. Funciona de maravilla dentro de ciertos intervalos. Pero aún así, a mí me produce una emoción especial. Y tal vez esa emoción especial sea lo que nos mueve a seguir investigando, a seguir trabajando y sobre todo a darnos cuenta de que jamás el hombre debe de pensar que ha recorrido mucho camino, sino lo que yo creo que debe darse cuenta es que todavía le falta muchísimo por recorrer. Bueno, si diera más tiempo hablaríamos de un poquito de computación cuántica, pero estoy viendo que ahí pone que son 8:15 y solo voy a hacer una cosa, darles las gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, pues no sé si alguien quiere algún comentario o alguna pregunta o algo, y yo estoy totalmente a disposición de ustedes. Tengo una pregunta. En general las ciencias están cambiando continuamente, a veces casi que se transforman completamente y dan la vuelta. En principio la matemática es segura. No. Ahí voy. No. ¿Considera usted la posibilidad de que alguna vez algo consiga demostrar que 1 más 1 es igual a 3? No, vamos a ver. Cuando yo he dicho no, lo que me estoy queriendo referir es a que probablemente una aspiración del ser humano sea construir un edificio que uno diga, y este edificio es súper absoluto. Bueno, pues mira, eso Gödel nos demostró que no. Es decir, o sea, que el edificio ese va a ser tan súper absoluto como, mire, perdone que particularice, como usted y como yo, que probablemente dentro de 100 años... Seguirá siendo 1 más 1, no será nunca 3. Exacto. Ahora bien, una cosa es hablar de querer hacer una superestructura general y ya para siempre y tal, eso es una cosa. Y otra cosa es de ciertos principios enraizados con el propio lenguaje y con nuestra propia naturaleza, que esos por su misma sencillez y por su misma... Es decir, lo de que 1 más 1 es 2, pues eso en el fondo lo único que quiere decir es esto es esto. Es decir, es el principio de identidad, no es nada más. Entonces, claro, ese tipo de principios a mí me da la impresión que están muy elaborados, porque de alguna forma es que nos los ha ofrecido la naturaleza y nosotros nos hemos adaptado a esos principios. Incluso los problemas gordos que tiene el hombre, en el fondo a veces son por no ver. Es decir, o sea, cosas que bueno, en otra época han sido problemáticas, pues hoy día son mucho menos problemáticas, porque el hombre ve mucho más y penetra mucho más al interior. Ahora, lo que yo creo también que siempre debemos tener claro
claro es que el hacer logros y el conseguir cosas lo que siempre nos va a llevar es a problemas más difíciles. Pero bueno, ese es el avance de la ciencia, sino que aburrimiento, ¿verdad? Si llega un momento que dijimos, ya lo sabemos todo. No, no lo sabremos todo nunca. ¿Eh? Bueno, pues, dime. La paradoja de Bernard-Tarski, ¿qué se refiere con que la partición no se puede hacer en tiempo finito? Nada, lo que yo me quiero referir es que para hacer eso, el problema de eso es que tienes que aplicar el lema de Thor, o el principio de inducción transfinita, y entonces no acabas. No sé si me explico lo que quiero decir, o sea que te lo voy a explicar de otra manera. Mira, vamos a ver. Tú imagínate que hubiera aquí una hilera que no se acabará nunca. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, una hilera de bolitas que no se acaban nunca. Y aquí otra hilera de bolitas que tampoco se acaban nunca. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora imagínate que yo te dijera, ¿dónde hay más? ¿Entre las dos hileras o en una hilera solo? ¿Tú qué dirías? Que entre las dos hileras, es lo que tú me dirías, ¿verdad? En principio. Y ahora yo voy a jugar a ser un poco gamberrete, y ¿sabes qué te voy a hacer? No, lo que te voy a hacer es muy fácil. Lo que te voy a hacer es que te voy a demostrar que igual hay en dos hileras que en una hilera. Porque ahora cojo y te pongo ahí otra hilera, ahí una sola hilera. Y ahora te digo, mira, le voy a buscar. Imagínate que eso de ahí son novias y esto de aquí son posibles novios. Y ahora le voy a buscar a cada novia un novio. ¿Sabes qué hago? Cojo este primero y le pongo con el primero. El primero de aquí lo pongo con el segundo. El segundo de aquí con el tercero. Y luego te pregunto, ¿y cuándo hay más? ¿Dónde hay más? ¿Y ya qué me dirías? Pues que no está tan claro eso. Claro, no está tan claro, pero no acabas nunca de colocarlos. O sea, entonces esto es un tema parecido pero científico. O sea, quiero decir que nadie se asuste de la paradoja de Bernard-Tarski, porque lo que está mal es el nombre, porque tienen que llamarle teorema de Banach-Tarski. Además, mira, ya, si quieres, para que te acabe de asustar, el teorema más potente que hay de la paradoja de Banach-Tarski es que con 5 trocitos hay suficiente. O sea, no creas que tienes que romperlo en 24.350 trozos y luego rejuntarlos. No, no, no. Con 5 trozos rotos con gracia, coges 3 y los rejuntas y otros 3 y sin deformarlos ni nada, no hay trampa. Y salen 2 bolas igual que las anteriores. Si quieres que acabemos con una pequeña broma, te diré que un amigo mío, que yo lo quería mucho, pero tuvo un problema mental y se trastornó, pues un día empezó a gritar por la universidad: se ha acabado el mundo, se ha acabado el hambre, se ha acabado el hambre, se ha acabado el hambre para todos. Todos a comer gambas. Acabo de descubrir la gamba infinita. No, él lo decía absolutamente convencido, pero claro, había un pequeño fallo, ¿comprendes? Claro, su razonamiento era aplicar lo de Banach-Tarski, pues al mejor marisco posible, que no se fuese a imaginar, pero eso es un poco complicado. Y bueno, en esos temas hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, hubo un matemático que lo resolvió todo, absolutamente todo, que se llamaba George Cantor. George Cantor vivió pues desde el final del 1800 hasta 1930 y tantos o una cosa así. Lo resolvió todo. O sea, problema que se metió Cantor, problema que lo resolvió. Pero luego se planteó un problema, que era el siguiente. El problema era que si hacen una batallita los números racionales contra los números irracionales, pues imagínate que los números montan una batalla. Bando A, los racionales; bando B, los irracionales. Estos que los pitagóricos creían que eran 4 desgraciados que les estropeaban la teoría. Bueno, pues la batalla empieza, pero se acaba enseguida.
Es decir, por cada número racional, o sea, no están a la proporción de 1 a 20 o de 1 a 50, no, mucho más. O sea, es que ni se ven. Vamos a ver, para que te des cuenta que ni se ven, tú imagínate que aquí tuviéramos la recta real y que los números racionales fueran bolitas y que ahora aquí estuviera el 0 y ahora yo doblo la recta así y que solo hubieran los racionales y entonces los racionales, como son bolitas, y se caerían todos hacia abajo. ¿Sabes cuánto espacio ocuparían los racionales? Nada. O sea, caben en menos de una trillonésima de Armstrong. Más pequeñito imposible. O sea que los demás son todos. Entonces, eso en términos de lo que inventó George Cantor, quiere decir que el cardinal de los números irracionales es mucho mayor que el cardinal de los números racionales. ¿Y sabes qué pregunta se hizo? Si existía un cardinal intermedio, o sea, si se podría construir un conjunto que tuviera más elementos que los números racionales y menos elementos que los irracionales, o sea, uno intermedio. Bueno, ese problema acabó con él, porque no lo resolvió y se trastornó. O sea que acabó mal. Claro, acostumbrado a resolverlo todo, pues ya puesto ya a resolver eso, acabó mal. Bueno, al cabo de unos años, ¿sabes qué demostraron entre Gödel y Cohen? Que ese problema es uno de los indecidibles de los que yo te he hablado. O sea, que no se puede demostrar. O sea, vamos a ver, si tú quieres admitir que hay un conjunto intermedio que tiene más que uno y menos que otro, pues lo admites y creas una matemática que se llama la matemática que no admite la hipótesis del continuo. Que tú dices, no señor, no hay ninguno. Pues muy bien, pues no hay ninguno. ¿Crearás otra matemática? ¿Me explico lo que quiero decir o no? Que es lo que se llama la matemática que admite la hipótesis del continuo. O sea que aquí están estos y ya el conjunto más grande siguiente es este. Y ya está. Y salen dos matemáticas diferentes. Claro, pobre hombre lo quiso demostrar y no pudo. De todas formas, es un gran honor para este hombre, aunque se hubiera vuelto loco, que lo único que no consiguió demostrar en su vida era por una razón muy simple. Porque no se podía demostrar. Porque, claro, probablemente si no lo hubiera demostrado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto.